Hola, mi nombre es Belén Macías y os doy la bienvenida al seminario de hoy, que está relacionado con los 12 pasos adoptados por la Comisión del Codex Alimentarius para el establecimiento de lo que se denomina Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. La exposición durará cerca de unos 20 minutos, después de los cuales se realizará lo que se denomina un turno de preguntas, pues para cualquier tipo de cuestión que queráis comentar o que os haya podido surgir a la vista del seminario. A través de este seminario, además, lo que se pretende es adquirir estas competencias: conocer la secuencia de pasos establecida por el Codex Alimentarius para la implantación de un sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico, APPCC, identificar las actividades preliminares a la aplicación de los principios del sistema y interpretar estos principios. Lo veremos a través del concepto del sistema APPCC y a partir de los 12 pasos del sistema. Estos 12 pasos se verán mediante las denominadas actividades preliminares y principios del APPCC. Comenzamos entonces. El sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico, que es conocido por sus siglas iniciales de HACCP, tiene su origen en lo que sería un sistema de seguridad microbiológico que estaba destinado en su inicio a lo que eran los alimentos de los astronautas en esas primeras programas espaciales que realizó la NASA. En aquel entonces, la industria alimentaria, todo el tipo de inspección que tenía era de producto final, de forma que para ser capaz de asegurar la inocuidad del producto tenía que realizar el 100% de inspección, cosa que lógicamente resultaba verdaderamente caro. Se vieron en la necesidad de tener que implantar lo que sería un sistema preventivo que nos diera una total confianza de poder saber que ese alimento que se consumía era igualmente inocuo. Así es como nace o como este sistema se traslada a lo que es la industria alimentaria. De hecho, el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico es un método hoy en día reconocido y aceptado internacionalmente para la seguridad de los alimentos. Toda empresa transformadora de alimentos debe tener implantado este sistema y, de hecho, tiene un alcance global. Desde la entrada de materias primas en todos los procesos de elaboración, a lo que sería incluido transporte, almacenamiento, expedición y el consumo final de ese alimento. El sistema APPCC es considerado o supone un planteamiento científico, racional y sistemático de lo que sería una identificación, evaluación y control de los peligros que pueden existir en un alimento. Para ello se considera peligro cualquier cualidad física, química o biológica que podamos encontrar en un alimento y pueda llegar a hacernos pensar que no es seguro para el consumidor. El objetivo final, evidentemente, de este sistema no es otro que el de conseguir que todos los productos alimentarios sean seguros e inocuos. La secuencia lógica de aplicación del sistema APPCC consta de 12 pasos. Estos pasos, a su vez, se dividen en lo que serían actividades preliminares, que son las actividades previas que debe realizar la organización antes de llegar a lo que es el análisis de peligros y aplicar los denominados 7 principios del sistema APPCC. Vamos a ver cada uno. Bien, la primera etapa sería la formación del equipo APPCC. Cualquier organización debe poder tener los conocimientos y competencias técnicas para la implantación de este sistema. De hecho, lo ideal sería que se formara un equipo multidisciplinar que fuera capaz de aportar conocimientos y experiencia del proceso productivo y producto del que se está realizando el estudio, conocimientos sobre la seguridad de ese producto o proceso productivo
y conocimientos del sistema APPCC, de sus principios y de su implantación. Puede darse el caso de muchas empresas que por pequeño número no lleguen a cumplir este requisito, pero bueno, siempre pueden hacerse, poder coger el cargo de expertos independientes externos, tener la ayuda de asociaciones comerciales o industriales, o incluso el poder hacer lecturas de guías de aplicación e implantación de este sistema en distintos sectores alimentarios. Una vez formado el equipo y concretado cuál sería el campo de estudio, cuál sería el producto que se iba a analizar y el proceso productivo, se deberá hacer como segunda etapa una descripción completa del producto. La descripción completa es importante desde el punto de vista de que, conociendo este producto a fondo, podremos identificar más fácilmente sus peligros. Dentro de los aspectos a recoger para ello estarían, evidentemente, el nombre del producto, los ingredientes, composición, materias primas, aditivos, características relevantes para la seguridad del producto, como puede ser el pH, la temperatura de conservación, siempre que sea posible los criterios microbiológicos y aquellos tratamientos que se llevan a cabo para eliminarlos, ya sean tratamientos térmicos, por ejemplo. Información sobre envasado, embalaje, información sobre el etiquetado, condiciones de almacenamiento y distribución, recomendaciones para su conservación y uso, la vida útil del producto, entendiendo esta como aquella desde que se elabora hasta que se llega a su fecha de consumo preferente o de caducidad, tipo y condiciones de transporte. A ese tipo de información, además, es muy importante añadir lo que se denominaría determinar el uso previsto del consumidor, es decir, ese uso habitual que el consumidor va a hacer del producto, y por otro lado, el ser capaz de identificar el núcleo de población al cual va dirigido. Dentro de este grupo de población es muy importante que se identifiquen aquellos grupos que puedan parecer vulnerables, como serían tercera edad, gente enferma, con alergias a algún tipo de ingrediente que pueda llevar nuestro alimento, etc. Todo este tipo de documentación se puede recoger en registros, fichas técnicas, formularios, etc., de forma que así sea más manejable para la empresa. Bien. Tras la descripción completa del producto, llegaría la etapa de desarrollo del diagrama de flujo. El diagrama de flujo no es otra cosa que una secuencia de fases involucradas a lo largo del proceso que nos va a proporcionar una descripción simple y sencilla de cómo es la elaboración total de nuestro producto. También es importante en estos diagramas recoger una serie de aspectos. Evidentemente, las etapas de producción, todo tipo de entradas, salidas, flujos de materias primas, subproductos, residuos y desechos, datos de tratamientos aplicados como es el tiempo, la temperatura, datos importantes de conservación o tratamientos tecnológicos que lleve para la seguridad del alimento, condiciones necesarias de almacenamiento y, muy importante también, una explicación resumida de cada una de las fases que lleva ese diagrama de flujo que hemos elaborado. Por último, el equipo APPCC deberá verificar in situ este diagrama que ha representado. De esta forma podrá corroborar que todos los datos que ha puesto en él son concisos, son precisos y son reales. Si no fuera así, se realizarían las modificaciones oportunas para poder ver que verdaderamente ese diagrama representa lo que es la elaboración del producto. Bien. Con estas 5 etapas que hemos denominado actividades preliminares, tendríamos descrito el producto de la mejor manera posible y más completa para poder llegar a hacer el análisis de peligros. Ahora es entonces cuando aplicaríamos lo que se denominan los principios del APPCC. El primero de ellos sería el realizar ese análisis de peligros del que estamos hablando. Un análisis de peligros no es otra cosa que un proceso de recopilación y evaluación de la información de aquellos peligros que sabemos que puede tener nuestro alimento y de las condiciones que se dan o que se tienen que dar para que se originen.
El objetivo que tiene esta etapa no es otra que identificar los peligros que resulta totalmente indispensable eliminar o reducir a niveles aceptables para que nuestro producto sea inocuo. El análisis de peligros consta de 3 fases. Primera de ellas sería la identificación de todos los posibles peligros. Tras esa identificación, nosotros tendríamos que buscar medidas de control o medidas preventivas para que realmente estos peligros los tuviéramos controlados y que no ocurrieran. Además de esto, deberemos hacer lo que se denomina una evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo de que ese peligro llegue a producirse. Para ello tendremos en cuenta 2 factores. Uno de ellos será la probabilidad de ocurrencia y el otro será la gravedad que puede tener ese peligro para la salud de un consumidor. De esta forma, aquellos peligros que tengan una probabilidad baja de ocurrencia o que no tengan una gravedad sobre ese consumidor no serán considerados desde el punto de vista del sistema APPCC, sino que podrá ser considerado a través de otros parámetros, como sería, por ejemplo, mediante los planes generales de higiene. Para que lo veáis más claro, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos el caso de la elaboración de leche tratada térmicamente UHT. De aquí queremos estudiar en la etapa de pasteurización el peligro microbiológico de persistencia de patógenos, como serían la salmonela, la Listeria monocytogenes o el caso de Staphylococcus aureus. Como medidas de control tenemos el propio control del tiempo y la temperatura en este proceso. Si nosotros estudiamos la probabilidad de que se presente, esta probabilidad podría ser alta por el hecho de que sí existan estas bacterias en la leche, y la gravedad para la salud, si este peligro llegara al consumidor, evidentemente también sería alta. Con lo cual, la conclusión es que sí debería considerarse este peligro dentro del análisis del sistema APPCC. Bien, una vez realizada esta identificación de peligros, el segundo paso es establecer los puntos de control crítico. Un punto de control crítico es aquella fase sobre la que puede aplicarse un control, ya sea de uno o varios parámetros, con el fin de poder eliminar el peligro o de poder reducirlo a un nivel aceptable. Lógicamente, con esto lo que intentamos solventar y conseguir es la inocuidad del producto. Este tipo de paso, de etapa, puede llevarse a cabo, por ejemplo, a partir de lo que se conoce como árbol de decisiones. El árbol de decisiones no consiste en otra cosa que en lo que serían una serie de preguntas realizadas por un orden específico. Pasaríamos cada uno de los peligros que hemos considerado en todas las etapas por este árbol y al final seríamos capaces de deducir si debemos considerarlo como punto de control crítico o no de nuestro proceso. De esta forma, además, podremos no llegar a realizar un número innecesario de puntos de control crítico en nuestro proceso, con todo lo que ello nos conllevaría a la hora de tener que controlar. Vamos a ver unos ejemplos. Imaginemos el caso anterior, la etapa de pasteurización, en la que estábamos estudiando el peligro de la presencia de patógenos en la leche, y imaginemos que realizamos la primera pregunta en el árbol de decisiones. ¿Existen una o varias medidas de control en esta fase? Sí que existen, lo hemos dicho. Sería el control del tiempo y la temperatura, con lo cual la respuesta sería sí. Y pasaríamos inmediatamente a la segunda pregunta. ¿Ha sido esta fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable ese peligro? La pasteurización en sí, como etapa de un proceso, sí que está diseñada específicamente para eliminar ese riesgo microbiológico, ese peligro microbiológico por una destrucción de bacterias patógenas, que es su fin. Con lo cual, sí que debería volver a responderse sí a esa pregunta e inmediatamente este peligro que hemos visto, esta fase para este peligro se convertiría en un punto de control crítico. Veamos otro ejemplo.
Imaginemos el mismo proceso, la elaboración de la leche, pero la etapa de envasado. En la etapa de envasado observamos el peligro por presencia, un peligro químico por presencia de restos de sosa cáustica por un aclarado insuficiente en lo que serían los circuitos de limpieza. Lógicamente, comenzamos otra vez la secuencia de preguntas y nos preguntaríamos primero si existen varias medidas de control para esta fase. Pues sí existirían desde el punto de vista en que realizamos esa limpieza, ¿de acuerdo? Luego contestaríamos que sí. La segunda pregunta, si esta fase ha sido específicamente concebida para eliminar o reducir el peligro. Evidentemente el envasado como etapa no ha sido específicamente concebida para eliminar el peligro de la contaminación por sosa cáustica. Luego la respuesta a esta pregunta sería no. Deberíamos continuar entonces con la tercera pregunta del árbol. ¿Puede ese peligro identificado producir una contaminación superior a niveles que ya no se consideren aceptables? Para esta respuesta, lógicamente, pensando en lo que podría ocurrir, sí que es cierto que si pasa este residuo de sosa a la leche, podría contaminar la leche. Luego, lógicamente, la respuesta a esta pregunta sería sí. Por último, si seguimos el árbol, deberíamos pasar a la última y cuarta pregunta, donde se pregunta: ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su presencia en una fase posterior? Si ya nos encontramos en el envasado, lógicamente no va a existir una fase posterior en la que podamos eliminar este peligro. La respuesta sería no y volveríamos a tener, en este caso, otro punto de control crítico. Bien, una vez identificados esos puntos de control crítico, lo que debemos establecer son los límites críticos, es decir, ese criterio que convierte en inaceptable o en aceptable el proceso en una determinada fase. Gracias a este punto de límites críticos, se asegura que los puntos de control crítico se encuentran bajo control. De hecho, en muchas ocasiones, para fijar los límites críticos, se necesitan aportar o se necesita ir a consultar legislaciones, normas específicas, que nos dan esos parámetros que nosotros tenemos que utilizar como límite crítico. Normalmente, los límites críticos pueden hacer referencia a características del proceso desde la naturaleza física, química o sensorial. Volviendo al ejemplo anterior, en el caso de la pasteurización, como medidas de control teníamos el control del tiempo y de la temperatura, y sus límites críticos serían temperatura de 72 grados centígrados y un tiempo de 15 segundos. Vamos al principio 4. Y una vez establecidos los límites críticos, necesitamos establecer un sistema de vigilancia. ¿Qué es un sistema de vigilancia? Simplemente se trataría de una secuencia planificada de lo que son observaciones y mediciones que nos van a hacer poder ver que los parámetros que nosotros estamos controlando siguen así, que se encuentran controlados los puntos críticos de control y que se cumplen los límites críticos para ello. De hecho, los sistemas de vigilancia deben de formarse o deben de llevarse a cabo con observaciones o mediciones que nos den una respuesta rápida, con el fin de que si se produce alguna desviación podamos llegar a hacer las acciones necesarias para volver a dejar el proceso en control en el menor tiempo posible. Algunas de las mediciones más frecuentes que se utilizan son criterios físico-químicos como tiempo, temperatura, contenido de humedad, observaciones visuales o estudios microbiológicos. Bien, volviendo al ejemplo anterior, nuestro sistema de vigilancia, en este caso, normalmente lo que se suele hacer es dividir este sistema en distintas fases. La información que debe dar un sistema es qué es lo que se vigila, cómo se vigila, cuándo se vigila y quién realiza esa vigilancia. En nuestro caso, vigilamos el tiempo y la temperatura. Lo realizaríamos a partir de un termorregistrador de una forma continua. De esta manera podremos ver si hay una pérdida de control muy rápidamente y llevada a cabo por personal del control de calidad. La siguiente etapa, el principio 5, y una vez establecido ya el sistema de vigilancia, sería establecer esas medidas correctivas que deberemos llevar a cabo en caso de que se pierda ese control, a través de desviaciones que se puedan producir en los límites críticos. Los objetivos que tiene
este establecimiento de medidas correctivas? Pues en principio, corregir y eliminar esas causas de variación para restaurar el control del proceso y verificar que esto se sigue cumpliendo. De esta forma conseguimos también identificar y disponer del alimento que hemos creado durante ese periodo de tiempo y determinar así el destino de ese alimento. Siguiendo con el ejemplo, tendríamos como acciones correctivas para ajustar el proceso, revisar el termorregistrador y la válvula de retorno y calibrar el sensor de temperatura. Y para el caso de parar el proceso, destinar el producto a otro proceso, poder reprocesar si es posible y, si no fuera ninguno de esos casos, desechar ese producto. Bien, finalizando estas etapas deberemos hacer lo que es el sistema de verificación, ver que realmente nuestro sistema APPCC es completamente eficaz. Se hace ¿cómo? Aplicando métodos, procedimientos y todo ello suplementario a lo que serían los sistemas de vigilancia, a partir de tomas de muestras analizadas, por ejemplo, con un método distinto al de vigilancia, calibración de equipos, revisión de registros de puntos de control crítico, examinando desviaciones producidas y medidas correctivas aplicadas o aplicando auditorías internas. Este tipo de sistemas de verificación se realizarán de forma periódica con el fin de poder ver que nuestro sistema sigue siendo eficaz y en el caso de que haya, por ejemplo, que verificar modificaciones que se hayan realizado en otros sistemas anteriores. Por último, el último principio será, lógicamente, establecer un sistema documental de todo esto. ¿Qué conferiría ese sistema documental? Documentos del estudio APPCC, como son la identificación de los peligros, el por qué se han elegido unos límites críticos u otros, las medidas de control, las acciones correctivas que se van a tomar, los sistemas de vigilancia, procedimientos que describen los procesos, resultados de las verificaciones, así como de informes que se vayan teniendo de las reuniones realizadas y también todos aquellos registros derivados de actividades preliminares, así como de los principios APPCC, junto con todo aquello que ya he podido generar, los planes generales de higiene. Bien, pues con esto damos por concluida el seminario de hoy. Pasamos ahora a lo que sería el turno de preguntas. Tenéis la posibilidad de escribir en el chat aquellas cuestiones que se os hayan podido ir planteando a lo largo de la presentación y también aprovechamos para que podáis descargar la presentación que habéis visto hace unos minutos. Nos vemos en un par de minutos y hasta pronto.